Sara Winter, activista de derechos humanos, exactivista y dirigente de la agrupación de feminismo radical FEMEN. Bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, es un honor muy grande estar acá. Gracias por la oportunidad. Buenos días también. FEMEN tuvo su sede central en Kiev y se la distinguía por esta forma de protestar cuando iniciaron, ¿no? En topless, exigiendo derechos para la mujer, luego hasta desnudas, luego pro aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, temas de adopción, luego en contra de las instituciones religiosas, agencias de matrimonio. En ese entonces, ¿qué la hizo a usted ser parte de este movimiento? La verdad que así como muchas chicas que están metidas en este tipo de movimiento, yo soy proveniente de una familia muy desestructurada, con un hermano que se metió con el narcotráfico en Brasil. Cuando de 6 años me echó de mi casa con una arma dentro de mi boca. Yo pasé a vivir en las calles donde descubrí el submundo muy triste y terrible de la prostitución. Sufrí una violación que me mató por dentro y afuera también. Y después de este episodio muy traumático, yo conocí a través de los medios el movimiento feminista como un todo. Y me enamoré por FEMEN por cuenta de que las fotos eran muy bonitas, que se parecían muy aguerridas, yendo a la calle, luchando por el derecho de la mujer. Durante 5 años yo estuve adentro del más profundo íntimo del movimiento feminista en Ucrania, en Brasil, en Francia, en Holanda y muchos otros países más. Y es muy triste como tengo que venir a público a decir que el movimiento feminista no está interesado en ayudar a la mujer, pero sino usarla como instrumento político de una ideología. Pero ¿en qué momento se da cuenta de estos cambios? Que no necesariamente aplica para todos, pero en el suyo particularmente, un movimiento como FEMEN, cuando usted inicia allí en esta lucha por la mujer, pero termina vinculándose en estos otros temas también, ¿cuándo se da cuenta de esas diferencias? Sí, la verdad que yo pasé solo 1 año en FEMEN y todos los 4 años de militancia de mi vida fueron en el movimiento feminista en general, el movimiento LGBT, feminista, de género y todo eso. Y que percibí es que todos estos movimientos sociales de izquierda, de hecho, no tienen una preocupación de ayudar a curar las heridas de sus partícipes. No están preocupados en ayudar a la mujer en situación de violencia o el travesti que necesita se prostituir para tener o que comer. Están solo interesados en usar el dolor y sufrimiento de estas personas como marionetas políticas. Entonces yo no podía comprender por qué las feministas en Brasil, por ejemplo, están en contra la reducción de la mayoría penal para violadores. O sea, un chico de 17 años viola y nada vaya a pasar con él porque es un pobrecito víctima de la sociedad desde 7 años. Eso yo no podía entender. No podía entender por qué el movimiento feminista estaba a favor de baños mixtos, siendo que la ideología de género nos proporciona la idea de que yo puedo identificarme con cualquier cosa que quiera. O sea, un hombre puede decir que se identifica con una mujer y pasa a usar el baño femenino. Así se pasó en Estados Unidos, donde un hombre que se identificaba como mujer, se decía travesti, acompañó a una niña de 5 años, hija del pareja heterosexual que era su amigo, y la violó dentro del baño. Entonces, eso yo no conseguía comprender. Ahora, son casos y casos, pero en lo global, FEMEN tenía unos 300 integrantes y sin embargo lograban hacer escuchar su voz. ¿Cómo se financian estas organizaciones en el mundo? ¿Quiénes las apoyan? Sí, la verdad que hay muchísimas fundaciones internacionales, públicas y privadas, que financian este tipo de movimientos. De las públicas podemos citar el FMI, la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial. Estamos diciendo, por ejemplo, del investimiento de la ONU en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, para pagar las feministas para salir a la calle, para luchar por derechos sexuales y reproductivos, que significa básicamente el aborto. O sea, los derechos reproductivos de hecho no reproducen nada, se mata el bebito. Podemos decir también de las organizaciones internacionales privadas, como por ejemplo la Fundación MacArthur y Fundación Rockefeller y Fundación Ford, que financian proyectos de mujeres en la política, de derechos sexuales reproductivos. En Brasil, por ejemplo, en los últimos
12 años. Solo la Fundación Ford ha pagado 37 millones de dólares para movimientos feministas, que incluso yo hacía parte, solo para organizarse, para imponer las leyes de derechos sexuales y reproductivos. Pero a eso iba. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el interés en financiar estos? Porque hablamos de activismo, ¿no? Entonces, quienes llegan a integrar justamente estas distintas agrupaciones es en defensa de derechos humanos. En muchos de los casos ese es su argumento, por lo menos. Pero ¿cuál es la agenda de estas organizaciones que financian, como las que usted fue parte? Claro, siempre se dice derechos humanos, pero de humano de verdad que no hay nada. ¿Qué hay de humano? Poner en la cabeza de una embarazada que eso vaya a ser verdaderamente empoderada si hacer un aborto. Entonces, de humano de verdad que no tiene nada. Son absolutamente políticas deshumanas. Pero, ¿qué puedo decir? Es que es una cuestión básica de economía. Entonces podemos ver, por ejemplo, que tanto en Ecuador cuanto en Brasil hay movimientos feministas que son pagos directamente por la IPPF. La IPPF es la Planned Parenthood, la mayor industria del aborto de Estados Unidos y de todo el mundo. O sea, la Planned Parenthood paga directamente las feministas que salen a la calle haciendo protestos democráticos, entre comillas, para presionar los legisladores para legalizar las leyes. De una vez legalizado se implanta las clínicas de aborto, entonces está hecho. Entonces, cuando quiere abrir una empresa en un nuevo país, tiene que hacer un investimiento para después lograr el dinero. Entonces, primero se investe en las grandes influenciadoras y activistas para presionar a los políticos para que puedan firmar las leyes y así se pueda atraer las empresas de aborto del extranjero para lograr con el cuerpo de la mujer ecuatoriana. En el 2015, ya que habla del aborto, usted tuvo una experiencia personal dura. Hubo un aborto que casi provocó la muerte. ¿Es ahí lo que también le hace cambiar a usted de opinión al punto de terminar hoy rechazando lo que hasta entonces había defendido? Claro, por supuesto, porque yo cuando era feminista escuchaba a todas mis amigas diciendo que el aborto se trata de empoderamiento del cuerpo de la mujer, que se trata de derechos humanos, que se trata de mi cuerpo, mis reglas. Entonces un día, cuando mi novio me dejó, yo ya estaba embarazada y no sabía qué hacer, estaba desesperada. Todas mis amigas me dijeron: Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil. Y de verdad, yo estaba metida en todos los programas de televisión, era una gran influenciadora. Necesitas hacer un aborto, porque así vas a tener más experiencia empírica para luchar por su legalización en los medios que participa. Además, ese que está dentro de tu barriga no es un bebito, no es un ser humano, no es un niño, es solo un coágulo de sangre, es solo un conjuntito de células. Aquí está, y me regalaron con 4 pastillas de misoprostol, la droga que es usada en toda Latinoamérica para hacer el aborto legalmente o ilegalmente también. Y así me dijeron que yo no estaba embarazada de un bebito, yo estaba embarazada de una pelotita de células, de un coágulo de sangre. Y así yo hice el aborto, pero tanto me decían la palabra empoderamiento, la palabra libertad, la palabra independencia, pero nadie me contó que para hacer un aborto, para una mujer tener un aborto, tiene que pasar por horas y horas y horas interminables de trabajo de parto. La prostaglandina, que es el medicina que está en el compuesto del misoprostol, hace con que el colo de útero se abra y que se empiecen las contracciones. Después de tantas horas dolorosas de trabajo de parto, para decirme que no era un bebito. De cualquier manera, la mujer que está teniendo un aborto va a parir el hijo, solo que no va a parir un hijo vivo, va a parir un hijo muerto, peor, pedazos de hijo, para después de tantas horas, entre comillas, de empoderamiento, mirar en el fondo del inodoro, no un conjuntito de células, no un coágulo de sangre, pero mi hijo. Yo no sentí empoderamiento, yo no sentí libertad, yo sentíme traicionada, yo sentí arrepentimiento, rencor. ¿Y ahora qué iría a hacer? No se puede volver. Mucho se dice los entusiastas del aborto que se trata de una interrupción voluntaria del embarazo. Mentira, a ninguna mujer le gusta la idea de matar sus hijos. Por esta experiencia tan dura que usted vivió, es que también hoy viaja por el mundo, ahora como activista en contra de lo que un día defendió, pero esa la convierte a usted en alguien que ha podido ver
la polarización que surge de un lado y del otro, y estos equivocados enfrentamientos que hoy estamos viendo en nuestro país. Digo equivocados enfrentamientos entre quienes piensan distinto, justamente por la falta de tolerancia. ¿Cómo ve usted que está desencadenando hoy esas expresiones que sobrepasan el respeto? Porque una cosa es no creer en la iglesia y en Dios, y otra es cortar cruces, usar imágenes de una virgen topless, porque eso hacía Femen. Claro. Pero del otro lado también las burlas y ofensas contra homosexuales. ¿Hacia dónde nos está llevando eso? Usted que ha estado en las calles. Yo creo que tenemos, mismo la persona que no cree en Dios, necesitamos de un mundo, vivir en un mundo que sea recristianizado. Tú puedes no creer en Cristo, pero Cristo siempre nos enseñó algo muy importante, que amar al próximo como a ti mismo. Yo creo que este no es un principio solo cristiano, pero sino un principio básico de convivencia humana. Entonces yo creo que primeramente nos piden tolerancia, nos piden menos odio, nos piden más amor, pero son los primeros a nos llamar de fascista, de neonazi, de antiderecho. Entonces hoy vivimos en un mundo controlado por el discurso del políticamente correcto, donde yo digo, yo estoy en contra del aborto, automáticamente me llamo de fascista, antiderecho, que yo quiero matar a las mujeres y todo eso. Entonces, es una dicotomía que es muy triste. En Brasil estamos trabajando muy bien. Yo tengo el honor de ser parte del gobierno de Bolsonaro dentro del Ministerio de Derechos Humanos. Mi ministra, la señora Damares Alves, es evangélica, es demasiado cristiana, pero está desarrollando política para los transexuales, para que puedan tener más derechos también, de no ser ofendidos, de no ser heridos, de todo este tipo de cosas. Es el testimonio y la experiencia de Sara Winter, activista de derechos humanos, ex activista y dirigente de la agrupación de feminismo radical Femen, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchísimas gracias.